¿Son los escorpiones asesinos de humanos? Pues no lo sé, pero lo que sí son seguro es una máquina perfecta de matar, diseñada para enfrentarse a enemigos que aparecen constantemente, porque un escorpión a lo largo de su vida nunca encuentra amigos. Para un escorpión todo es o presa o depredador, y siempre tiene que estar preparado para enfrentarse a su enemigo. De hecho, hoy me he venido a Marruecos a buscar uno de los géneros de escorpiones más mortales que existen en el mundo, y uno de los más temidos, el género Androctonus. Androctonus, que de hecho en griego significa asesino de hombres. Creo que de hecho eso nos hace ver que este animalito es bastante temido, pero sin embargo, a pesar de que hemos estado hablando con gente del desierto y todos temen a este animal, muchos de ellos no, prácticamente nadie sabe lo increíble que es su vida y lo dura que es, porque el único momento bueno de su vida es cuando nacen y después todo va a peor. A pesar de lo que muchos podáis pensar, los escorpiones son vivíparos, es decir, no ponen huevos, sino que sus crías nacen ya vivas, nacen ya enteritas, digamos, ¿no? Dando pasitos. Y normalmente, dependiendo de la especie, pero bueno, del orden de 50 ejemplares, ¿no? Salen 50 pequeños escorpioncitos. Y en cuanto salen esos escorpioncitos, se suben al opistosoma, digamos a la espalda, por decirlo de alguna manera, así un poco burdamente, de la madre. Los machos normalmente son un poquito más estilizados, más finitos, y las hembras son más gruesas y tienen la cola como más gordita. En gran medida, de hecho, que sean un poquito más anchas les ayuda a que les quepan más crías, y las crías se mantienen en la espalda de su madre, todas ellas, hasta que hacen la primera muda. Hasta ese momento, hasta la primera muda, están ahí viviendo en paz, tranquilos, ninguno se hacen daño entre ellos, son hermanitos, perfecto, no comen nada más que sus propias reservas energéticas, con las que han salido de la tripa, con las que han salido del cuerpo de su madre, porque me parece importante deciros, por si no habéis caído, que efectivamente los escorpiones mudan, rompen su exoesqueleto para poder crecer, como hacen un montón de especies que no pueden hacer como nosotros, que sencillamente digamos que estiramos la piel. Ellos no, ellos rompen su exoesqueleto para dar paso a un nuevo exoesqueleto más grande. Entonces, después de esa primera muda, ahí sí que empieza la guerra. Todos se bajan del opistosoma de su madre, se bajan de su espalda, y ya, si eras mi hermano, ya no me acuerdo. Ahí ya, sálvese quien pueda, pueden matarse unos a otros, pueden llegar incluso a devorarse, porque sí, los escorpiones son caníbales, como os he dicho a lo largo de su vida, nunca tienen amigos ni enemigos, solo cuando nacen tienen como a sus hermanos que no son enemigos, y a su madre, que en este momento sí que es su amiga y los protege, y de hecho la supervivencia de esas crías es mucho mayor gracias a que su madre, pues evidentemente las protege. Pero claro, ese es el único momento bueno de sus vidas, como os digo, porque la vida de un escorpión tiene 3 problemas fundamentales. El primero de ellos es el amor. El amor de los escorpiones, como no podía ser de otra manera, es bastante complicado, sobre todo para los machos. Los machos tienen unas adaptaciones abajo, bueno, lo tienen todos, que se llaman peines, que son como unas estructuras que les permiten detectar las vibraciones del suelo y les permiten también detectar, en el caso de los machos, a las hembras. Las hembras lo que hacen es que dejan rastros químicos que los machos detectan y entonces atraviesan los campos buscando y buscando y buscando para encontrar a las hembras. Esto es clave porque las hembras no van a necesitar moverse para encontrar un macho, son los machos los que tienen que ir a buscar a las hembras. Y precisamente por esa razón los peines están mucho más desarrollados en los machos que en las hembras, porque son ellos los que tienen que buscar. ¿Y qué pasa? Que el primer filtro para que a una hembra le guste un macho es ese, que el macho sea capaz de encontrarla, que el macho sea capaz de recorrer pues esta especie de tundra que tienen aquí, por ejemplo, en el Sáhara o en estas zonas más de Marruecos, en las cuales hay muchos depredadores, es bastante árido, está seco, en los cuales pues puede ser que incluso te caigas un aljibe. Este de hecho lo hemos sacado de un aljibe que estaba ahí atrapado, digo atrapado porque de algunos aljibes pueden salir ellas solas, de otros no, este yo creo que no podía salir, de hecho por eso está así manchadito, no le hemos querido limpiar, pues no fuera a ser que con el agua le molestáramos o lo que fuera, que está muy tranquilito, así que siga así. Pero dicho esto, ¿qué pasa cuando el macho encuentra a la hembra? Aquí es donde empieza la chicha, ¿no? Cuando empieza lo guapo. La hembra lo primero que se fija es cómo de grande es el macho. Si es un macho al que le nota unas vibraciones de animal grande, si es un macho que se ve sano, si es un macho que parece fuerte, y si eso está bien, pues dice, venga, acércate. Lo que hace la hembra a continuación, si todo esto le ha parecido bien, si el macho a priori pues parece interesante, que le deja que se acerque. Claro, ¿qué puede pasar? La hembra, si es grande, si es fuerte y ve al macho un poquito así endeble, o incluso si tiene hambre, puede ser que se coma al macho. O sea, que los machos estos pues también tienen el hándicap de que la hembra te puede comer. Pero también está otra opción, que es que la hembra diga, me gusta, acércate. Entonces, ¿qué pasa? Pues en ese momento se cogen aquí de las pincitas, como si fueran manitas, y hacen lo que se le llama, pues en cierta manera, como un baile, ¿no? Es como una especie de baile del amor, en el cual van tirando, van empujándose, y la hembra lo que testea es si el macho está fuerte, si el macho es un macho
poderoso, que diga, este tío me interesa tener hijos con él. Entonces, si eso sí, si dice, me gusta el macho, pues llega a la siguiente fase. Y la siguiente fase, que a mí me parece muy interesante, es que en estos animales, igual que en las arañas, por ejemplo, tienen espermatóforos. No tienen un nepe o una abertura genital femenina. Bueno, sí tienen abertura genital femenina, pero quiero decir como los humanos. Entonces, lo que hacen es que los machos fabrican como una especie de paquetito de esperma, y ese paquetito de esperma lo sacan cuando están copulando y digamos que se lo ponen debajo a la hembra. Y la hembra la mueven, empujándola y atrayéndola, lo que os digo con las pinzas, la mueven para que quede justo encima de ese espermatóforo. Y entonces la hembra coge el espermatóforo y se lo puede meter dentro de la abertura genital y ya queda copulada. Claro, la cantidad de esperma que ha conseguido meter en el espermatóforo es clave para que consiga fecundar a la hembra. Si es un macho que tiene mucha energía, que tiene mucha fuerza, ha hecho un espermatóforo muy grande, ha conseguido arrastrar a la hembra hacia el lugar correcto, y entonces pues va a tener muchos hijos. Si no lo es, pues no va a conseguir fecundar un carajo. Que por cierto, seguro que está viendo este vídeo alguno de los típicos que dice, pero si los escorpiones son feísimos, ¿cómo le va a gustar a una hembra a un macho? Tendrá que ser porque lo hace por la fuerza o lo que sea. Perdona, ¿tú sabes lo bonitos que son los escorpiones de noche? Porque los escorpiones son bioluminiscentes y no se sabe muy bien por qué razón han evolucionado de esta manera, por qué razón han desarrollado bioluminiscencia, pero una de ellas se cree que puede ser para la selección sexual. El segundo gran problema es que estos escorpiones viven en un ecosistema que no es fácil, es bastante árido, hay pocas presas, aunque eso lo vamos a ver en el punto 3 porque es lo más guapo de todo, y lo más importante, hay muchísimo sol y poca agua, mucha deshidratación, y para ello han tenido que adaptarse y lo hacen, entre otras cosas, con su comportamiento. Que, por cierto, fijaos dónde estamos, en Marruecos, hemos pasado por el Sáhara, estamos ahora en otra zona en la que encontraba a este chiquitín, hemos venido con Wildlands Tierra Salvaje, Wildlands, que siempre me cuesta decirlo, que sabéis que es, pues, yo qué sé, una de mis empresas de confianza para ir a ver fauna, y que para temas reptiles, anfibios, artrópodos, la verdad que son la leche, me tratan siempre genial, así que tan a gusto, lo menciono aquí, os pondré por aquí un link, os lo pondré también en la descripción por si queréis iros de viaje con ellos. Y dicho esto, el ecosistema. Una cosa que es fundamental, como os digo, es el tema del sol, y por eso, en gran medida, estos animales son de hábitos nocturnos, porque durante el día hace mucho calor. Entonces, si salen, la radiación ultravioleta les puede molestar, a pesar de que están muy bien adaptados para ello, pueden tener pérdidas de lo que es agua, que también es muy importante en los escorpiones el tegumento, es así de sólido, así de duro, para que no haya ninguna fuga, para que el agua no se les vaya del cuerpo, para que se les mantenga. Y también se cree que, de hecho, que lo tengan tan duro puede ser pues una especie de adaptación a la abrasión de la arena, como la arena, digamos, como le pasa, por ejemplo, a los ríos con el agua, pues va desgastando las estructuras, pues en el caso, por ejemplo, de los escorpiones, se cree que este caparazón, digamos, tan fuerte puede ser para resistir eso que os digo, que el viento venga con mucha arena, venga un viento muy fuerte. De hecho, aquí hay un viento, la verdad, que fortísimo, por suerte esto me lo soluciona un poco. Y otra cosa que a mí me encanta es cómo se orientan, porque tú ves esto y dices, coño, pues casi todo es igual, y ellos, a pesar de lo que podéis pensar, los escorpiones tienen mala vista, no tienen muy buena vista. De hecho, su principal sentido a la hora de detectar a otros depredadores o a otras presas son las vibraciones del suelo. Detectan las vibraciones y dicen, ah, aquí está. También tienen pues cierta capacidad de química, ¿no? De detectar pues olores, de detectar feromonas, etcétera. Y otra cosa que me parece súper interesante es cómo se orientan de noche, porque se ha visto, hay algunas especies que se cree que lo hacen con el viento, otras con la luz del sol. En el caso del género Androctonus, se cree que la manera en la que se orientan es con las estrellas y la luna. Se fijan en la posición de las estrellas en la luna y de esa manera se van moviendo en la dirección en la que ellos saben que está, por ejemplo, su refugio, en la que ellos saben que está pues ese sitio donde siempre hay presas. Digamos que tienen en cierta manera un poco de memoria para saber a dónde ir. A lo mejor no el sitio exacto donde ir, pero sí dónde hay buenas condiciones, ¿no? Y eso se orientan pues gracias a esto, a lo que os digo, a las estrellas y la luna. Pero claro, como os digo, lo más importante en sus ecosistemas y que les ha hecho adaptarse de esta manera, porque hay escorpiones que no son tan venenosos, porque hay otros que son mortales. Pues esto es la leche, y es por la dependencia que tienen de sus presas. Estamos aquí grabando el vídeo este y creo que nos acaban de decir que acaban de encontrar 2 cobras, chaval. No, vale, no, falsa alarma, no eran cobras. Es que estamos con unas ganas bestiales de encontrar la cobra y nos está costando y nos hemos parado aquí a grabar. Pero bueno, continúo, porque la tercera, como os digo, son las presas. Y las presas son lo más importante de todo. ¿Por qué razón? Porque ocurre que normalmente los escorpiones, en las zonas en las que son más venenosos, suele pasar, y esto hay una relación totalmente directa, que tienen unas tenazas, por así decirlo, esas pinzas, que son bastante más finitas, bastante menos fuertes que las de otros escorpiones que tienen pinzas mucho más fuertes, mucho más potentes,
potentes y sin embargo no son tan venenosos. ¿Por qué razón es esto? Pues bueno, en principio los venenosos son de zonas donde hay poca abundancia de presas. ¿Por qué razón? Porque al haber poca abundancia de presas, hay quien dice, teoriza, que puede ser por hay tan pocas presas que cuando encuentro una la tengo que pillar 100%, pero no. Lo que pasa en realidad es que las presas que encuentran son pequeñitas y al ser presas pequeñas no necesitas tanta fuerza para manipularlas, pero sí necesitas que se queden tiesas en el lugar y que no se vayan de ahí. Y al mismo tiempo, al ser pequeñitas y al haber pocas presas, tú no te puedes quedar esperando. Porque primero, como hay pocas presas, si yo me quedo emboscado en un sitio y no me muevo, es poco probable que aparezca una presa. Y segundo, yo podría hacerlo si cuando aparece una presa es un manjar y me da para vivir, imaginaros, por 2 meses. Pues bueno, me quedo quieto y cuando aparezca una tengo para 2 meses, en 2 meses ya aparecerá alguna. Pero como encima son presas pequeñas las de estos sitios, pues si tuviera la suerte de que emboscando a una aparece y como, pues a lo mejor esa me da para aguantar un día y no voy a encontrar suficientes. Entonces, en lugares más áridos, los escorpiones tienen hábitos más de movimiento, ¿no? Que van buscando, están moviéndose toda la noche buscando presas. Y en lugares más productivos, los escorpiones hacen lo contrario. Se quedan fijos, quietos, escondidos en una zona, haciendo una emboscada, y cuando llega una presa, ¡pam!, la pillan, la enganchan bien con las pinzas, como os digo, y no se mueve, la manipulan de esa manera. También tienen veneno, también inyectan ese veneno, pero no es un veneno tan potente como el de estos, porque claro, en esos lugares productivos, esa presa que te llega de vez en cuando, que te llega a lo mejor una vez cada 3 semanas, cada 2 semanas, si es una presa tocha que merece quedarse esperando. En estos sitios no lo es. Y además, probablemente estas pinzas tan finas facilitan el desplazamiento más que unas pinzas muy grandes, muy robóticas, que a lo mejor se te enganchan con las cosas. Pero de todas maneras, fijaros qué curioso, que en la propia edad de los animales también están los hábitos que tienen de inocular veneno, ¿no? Porque cuando son más jóvenes, todos los escorpiones, tanto los que no son tan venenosos como los que son muy venenosos, cuando son muy jóvenes inyectan más veneno. ¿Por qué razón? Son menos fuertes, es más fácil que se les escape la presa y sin embargo cuando son más mayores tienden a intentar primero manipular y solo si el animal, incluso estos que tienen las pinzas más pequeñitas, solo si el animal está intentando escapar y no consiguen mantenerlo, ahí es cuando le inoculan el veneno. Que esto es importante. ¿Son de verdad asesinos de hombres? ¿De verdad tienen la intención de hacernos daño cuando nos pican? Pues en realidad para ellos es una mierda porque les cuesta muchísima energía sintetizar el veneno es caro y de hecho es un veneno neurotóxico cuya principal función es, más que matar, paralizar rápido al animal. Lo que hacen es que bloquean los canales de sodio, que son básicamente los canales más importantes a la hora de activar los músculos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El movimiento. Entonces lo que hacen en artrópodos, ellos principalmente depredan artrópodos, pequeños mamíferos, pequeños reptiles, etcétera. Pues cuando inyectan el veneno en un artrópodo suele ocurrir que se queda paralizado muy rápido. Cuando inyectan el veneno en un mamífero, como ese veneno está mucho más pensado para los artrópodos, como os digo, vamos, ha evolucionado mucho más para los artrópodos, pues en los mamíferos causa otros efectos, causa daño, causa dolor y puede llegar a causar incluso la muerte, pero no te paraliza, no te pica uno de estos y al momento te quedas tieso, que al final es lo que busca el veneno. Ya veis además que está súper tranquilito, porque también es de día, les gusta estar quietos y yo aquí con muchísimo cuidado porque parece que está muerto, pero está muy vivo. De hecho, a ver, voy a tocarle con algo para asegurarnos, para que veáis que está vivo. Mira, fijaos. Bueno, mira, 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 mira. No le voy a dar mucha tela porque he conseguido que se quede aquí fijito y la verdad que está muy bien. Así que para que veáis, en realidad la vida de un escorpión no es fácil. Le intentan depredar un montón de animales, es muy complicado que encuentre presas, por eso tiene que tener mucho cuidado, sobre todo en estas zonas. Es un animal que además en cuanto lo encuentran las personas siempre lo intentan matar, lo intentan echar, le cortan el rabito, lo aplastan, etcétera. Tiene que tener cuidado con el sol, tiene que tener cuidado con el agua para no ahogarse con los aljibes, tiene que tener cuidado con un montón de cosas, nunca tiene un amigo, incluso cuando está haciendo la cópula tiene que tener un cuidado tremendo de que no se lo coma la hembra. Tiene una vida durísima y sin embargo hay un montón, sobreviven, matan, es cierto, alrededor de 3.000 personas al año. Tampoco son tantas si lo pensamos fríamente, de hecho los tigres creo que matan alrededor de 3.000, ellos es cierto que hacen alrededor de 1,2 millones de picaduras al año, no es tanta la gente que muere, como os digo, no es un veneno pensado para eso, son animales chiquititos, tampoco te pueden inocular tanto veneno, pero bueno, son un animal precioso, ya sabéis que a mí me encantan los animales incomprendidos, este es uno de ellos, y aparte de eso, pues que si queréis viajar y ver de estos, ya sabéis que con Wildlands es pues una muy buena idea, y respetemos siempre la naturaleza, ayudémoslos, y que los escorpiones no tendrán amigos, pero a mí me molan. Síguenos y suscríbete, síguenos y suscríbete, síguenos y suscríbete, lo.